Caballón, Diony, Tuca, Abrazo. ¿Qué les parece lo del Vasco, del Sargento Pedraza, Julio César Chávez y Canelo Álvarez? Que si quieren saber del estilo mexicano, los vean a ellos, hermanos. Es decir, esta selección no va a tener un estilo. Pues que es una ignorancia total, que es ridículo lo que dice. Fíjate que Octavio Paz, ya que mi compadre, un hombre culto, mencionaba el laberinto de la soledad. Hay otra frase de Octavio Paz y el laberinto de la soledad que dice: la vida es un cambio constante, una metamorfosis incesante. Y el Vasco no cambia. Y tú te tienes que adaptar a las circunstancias y te tienes que adaptar a la tecnología, a las nuevas formas de entrenar, a revisar al rival, siempre con tu base sólida, pero no todo es pónganle huevos en el desayuno, que es una alta fuente de proteína, por supuesto. También hay que meterle otro tipo de cosas, inteligencia, o sea, el pundonor, el valor, el esfuerzo y el sacrificio es algo que tendrían que estar repitiendo, es algo que se da por sentado. Pero Julio César utilizaba grandes estrategias para darte en el gancho al hígado, tener combinaciones. No era simplemente liarse a golpes. Alguna vez, cuando empezaba mi trayectoria en la industria, platiqué con el sargento Pedraza y no solamente, él no hablaba del esfuerzo y de que se estaba partiendo la jeta. Él hablaba de una estrategia. Él hablaba de una estrategia, de una idea. Canelo Álvarez, vimos 3 estrategias distintas en sus peleas contra Golovkin. Vimos estrategias distintas en sus últimos combates. En el último no, porque bueno, no fue de lo mejor. No solamente es ponerle agallas al asunto. Y sé que regularmente las pláticas del Vasco es póngale ganas, póngale. Pero no, es también qué vamos a hacer para iniciar jugadas, cómo vamos a salir, cómo vamos a manejar el balón parado, qué vamos a hacer para recuperar, qué vamos a hacer tras recuperar, tras perder el balón, qué demonios vamos a hacer. Pero bueno, eso no lo vamos a encontrar en el Vasco Aguirre. Cuando él menciona esto, si solamente se refiere a que es ponerle ganas, Tuca, si mencionaba al sargento Pedraza, a Julio César Chávez y al Canelo, pues está totalmente equivocado. Se ve que no los estudia, como seguramente ni estudia a su propio equipo, ni estudia al rival, porque para él todo es poner chifliditos y ponerle ganas. Eso sí, en la conferencia Mauricio Imay le pregunta algo estratégico, y ahí trata de dar algún esbozo táctico, por supuesto, porque bueno, estamos en su mente. ¿Qué te parece que dice el estilo mexicano? La selección mexicana es como Sargento Pedraza, como Chávez y como el Canelo. Pero pues ellos le ponían estrategia también a lo suyo. Pero hay un punto importante, son deportes individuales. Claro. Palabra de tú. Y aquí es un deporte colectivo. Entonces tú tienes que saber mucho más cosas del ser humano. O sea, ahí tú tienes que tratar, son 26 jugadores, tienes que tener el conocimiento de 26 seres humanos. O sea, si les gusta una cosa, si les gusta otra, no es lo mismo para todos. Un trato a uno es de una forma, el trato a otro es de otro. Pero aquí, hablando de estilo, yo lo que veo en la selección es que no tenemos el conocimiento exacto de las cualidades de los jugadores, de veras. Nos falta detectar, tú eres excelente en esto y te voy a poner en una posición donde tú puedes rendir al máximo. Claro. Entonces, es muy difícil, o sea, querer comparar un deporte individual con un colectivo, porque tú tienes que conjuntar 1000 cosas para integrar a 11. Una de las cualidades, Tuca, por ejemplo, entendiendo lo que dicen de Pedraza, Julio César, Canelo, entendiendo del gen del mexicano es la resistencia. Claro. ¿Cómo trasladas la resistencia al fútbol para crear un estilo y una estrategia de juego? ¿Cómo la trasladas? ¿Cómo lo reflejas en la cancha? Pues es difícil, ¿no? Ahora, yo pregunto, porque creo que estamos de pronto haciéndole mucho a la tontería, ¿no? Porque siempre se ha hablado, es que México no tiene un estilo. Es que los alemanes, es que los alemanes eran fuerza, les faltó implementar técnica y cuando implementaron técnica empezaron a ganar más de lo que ya ganaban. Es que el jugador brasileño es habilidoso, alegría y fantasía. Es que el argentino es un jugador igual muy hábil. Es que el uruguayo es con mucha garra. Ok, está bien. Muchos clichés.
muchos clichés, pero yo voy a lo siguiente. Estamos tratando de justificar a través de que no hay un estilo para decir, por eso es que Dominicana nos hace partido, por eso es que Surinam nos puede hacer partido. A ver, ¿tú crees que Dominicana tiene un estilo? ¿Cuál es el estilo de Dominicana? Y entonces, ¿cuál es el estilo de Dominicana? Y por lo tanto, ¿por qué ellos están jugando bien? Se me hace una tontería tratar de justificar a través del estilo el que de pronto no se obtengan resultados. Pero Dominicana se mostró su estilo. Perdió, pero sí. Juego directo y reconversiones. No, pero la pregunta es, ¿y con el Vasco qué estilo tenemos? A ver, si tú me pregúntame por el estilo del Tuca y te lo tengo definido. Pero yo creo que más estilo es basado en las características de cada jugador de cada país. A eso es lo que se refiere. Por eso se menciona a Pedraza, menciona a Canelo y menciona a Julio César Chávez. Lo que te viene en el ADN, lo que te viene en el gen. Pero no jugamos igual con la Volpe que con la Puente. Por eso te digo que es una tontería pensar que por el estilo México no pueda jugar bien. No, es que no tiene estilo. O sea, ¿a qué juega? O sea, desde Nueva Zelanda, en esta tercera época, desde Nueva Zelanda a este último partido, pues ha mostrado salida con balón controlado y no podía salir. Despejar, juego directo y no recuperaban a veces el rebote. O sea, con el Tuca sabíamos me defiendo con el balón, aprovecho y capitalizo a mis individualidades, te mareo, te destrozo. ¿Me quieres atacar? Tengo incluso una flexibilidad, te espero un momento y después voy al juego largo. O sea, el tuyo no lo sabíamos. Pero esos son estilos o esquemas o sistemas o formas o maneras. Pues es semántica, pero al final va relacionado. O sea, de Jardín sabemos que también es flexible tácticamente. O sea, mostró en el primer torneo un estilo de ofensivo combinativo y luego de centros y luego en transiciones de recuperación-ataque. Pero con el Vasco que vemos. O sea, tú hablas desde Nueva Zelanda para acá. En esa tercera etapa. En todos estos partidos no nos ha llenado el ojo. No nos ha llenado, no ha dado un partido que digas, caray, ahora sí, pues vamos por este camino. No ha demostrado porque un partido juega de una forma, después es otro. O sea, son unos bandazos muy grandes. Fueron los rivales en Nations League? Canadá, Panamá, Estados Unidos. Por eso, pero Estados Unidos quedó en el camino. Primero México le gana a Canadá y enfrenta a Panamá en la final. Sí, exacto. ¿No? Entonces... Con Canadá hizo más faltas que Canadá. Pero lo que voy es, quizá en Nations League lo mejorcito que se ha visto del equipo mexicano con Aguirre. League, dices tú, ya. Y aún así, no hay consistencia, regularidad. A ver, señores, decía otra frase Octavio Paz. Y no se ha cumplido, mis hermanos, y discúlpenme por ser culto y leído, que el mexicano culturalmente era indiferente ante la muerte. Aquí no se ha aplicado. Aquí la gente ha venido morbosamente a ver cómo el Vasco termina de matar a la selección mexicana de fútbol. Claro, y el Diony se nos está ahogando ahí. Pégale un trago al agua, Diony. Tampoco queremos que te nos vayas aquí en vivo, hermano. Pégale un trago ahí a la fuente. ¿Qué? Al agua que traes, que tiene ahí atrás. Bueno, a lo que gusten. Otra, caballón, otra que dice el Vasco. Admite que no le han salido las cosas. Sutilmente, pero ahí les va algo que también declaró. Dijo Javier Aguirre, vamos por el camino correcto. Que eso es debatible. Pero bueno, dice, vamos por el camino correcto. Aunque no sé si a la velocidad que nos gustaría. Entonces da a entender que Javier Aguirre va 1, 2 o 3 pasos atrás de donde quisiera estar a menos de un año del Mundial. Pues sí. A ver, el Vasco tendría que ser honesto y decir, juego de la fregada, pero he ganado estos últimos partidos. ¿Qué le van a hacer? No, pues Vasco, tienes razón. Juegas de la fregada, pero ganas. Nos callamos. El Vasco dijo, fíjate, pero se les olvida la cosa. A mí no. El Vasco cuando llegó a esta tercera etapa en selección mexicana, dijo, no me vayan a juzgar por partidos de Copa Oro, por Nations League. No me vayan a juzgar. Pero se le olvidó. Si él repitiera todas las conferencias de prensa, señores, no me vayan a juzgar, diríamos, qué cínico, qué desvergonzado, pero tendría la misma línea y entonces él nos estaría advirtiendo que juega del carajo, que es un analfabeta táctico,
pero nos ha advertido que no lo juzguemos, pero ya se le olvidó. Ahora dice, sí, nos falta, no hemos jugado bien. Él tendría que haberse mantenido en la misma línea, ya no lo estaría fregando. Puede ser, puede ser. O sea, pero tampoco esperamos esto, ¿no? De que sí. pase lo que pase. Y como dice Dionisio, que abaraten los boletos entonces. O sea, entonces, ¿con qué aspiraciones, con qué esperanza vamos a llegar al Mundial? Y vender boletos. Hoy día, la verdad, Tour. yo creo que hay muchas dudas. Y las dudas todavía no se resuelven. Este es el detalle. Pues sí, a ver, pero en ese sentido, se le olvida. O sea, él hubiera dicho, oye, pues ¿sabes qué? No me juzguen, no me frieguen, pero como tú has dicho, entonces abareten también los boletos, ¿verdad? Claro, claro. Le debieron decir, no puedes decir eso, Vasco. Sí. A ver, que la selección cobre menos en los partidos que va, porque estamos ensayando, estamos preparándonos, vamos a hacer muchos movimientos, no va a ser un cuadro tipo, porque él dice que no ha encontrado un cuadro tipo. Ahora la palabra de moda es el 11 tipo, la palabra tipo. Entonces, en lugar de que los boletos cuesten $100, que cuesten 75, 70, 60, porque vamos a ver algún tipo de bueno. de descenso en el nivel, ¿no? Qué bueno, Sergio. Los boletos más baratos ya están en $65, ¿verdad? No Ahora, saben eso. hay un tema también que lo dice Sergio. Yo creo que hay ciertos jugadores, que sea el entrenador que sea, ya hay 7 jugadores, voy a poner 7, Sergio, tú decías 8, que ya prácticamente es seguro que van a estar. Decimos Malagón, Montes, Johan, Gallardo, Edson, los 2 Jiménez, ahí yo creo que ya van 6, 7. O sea, entonces nada más hay que encontrar los complementos de estos elementos que se integren a la base, esta columna vertebral que Sergio lo dijo. Sí, Bueno, ya pero hay en conferencia 7 de u prensa 8. nos decía Mauricio Imay De acuerdo. que ya que 3 jugadores pues, no están, que hubo diferencias. Sí, Y señores. otra, hermanos, Tuca. El Vasco también públicamente ha como exhibido, sin dar nombres, que hay jugadores que no han podido en selección rendir al mismo nivel que en su club. No dijo nombres, pero me parece que ese es un mensaje que debería ser hacia adentro del vestidor, no hacia afuera en conferencia de prensa. Nosotros podemos Ahí después está. concluir a quién se refiere. El Yo otro día pienso exhibió a Gallardo. Alexis Vega, Jorge Sánchez, Charly Rodríguez. Charly, Luis Ángel Malagón, hay varios. Pero mi punto es, este es problema del Vasco. Si el turco saca un mejor lado de Alexis Vega que Javier Aguirre, ese es problema del Vasco. Si Vicente Sánchez sacó un mejor lado de Jorge Es Sánchez, más técnico el turco. lo tengo que claro, aceptar, de que el Jorge Vasco. Sánchez o de Charly Rodríguez, problema para el Vasco. Hay que exigirle al entrenador, no exhibir a los jugadores. Es el Vasco el que se tiene que responsabilizar por poner a sus jugadores en el mejor nivel posible. Y creo que va mucho porque creo que hoy a la selección mexicana le ha faltado técnico. Yo en la selección mexicana no veo variantes, no veo la capacidad de modificar sobre la marcha, de poder abrir a este tipo de equipos. Lo decíamos al principio de este programa, Javier Aguirre está acostumbrado a los equipos chicos, a los que esperan, a los que están atrás aguardando. Él no está acostumbrado a proponer, a tener que abrir a equipos que se te cierran enfrente. Le cuesta un mundo a Javier Aguirre poder hacer eso. Creo que a la selección mexicana le ha faltado técnico, no ha sabido explotar juegan este a lo tipo de Vasco, jugadores, entonces, no ha César. sabido sacar lo mejor de futbolistas, como lo decíamos, lo de Alexis Vega, a mí me parece otro Alexis Vega el que juega en Toluca, al que juega en la Y selección eso mexicana. es a favor del turco y en contra del Vasco. Y eso es precisamente la labor de un técnico, y ahí está el Tuca Ferretti, que sabe perfectamente de esto. A lo mejor no todos los futbolistas son unos verdaderos cracks o unos virtuosos, pero hay técnicos que te ayudan a acercarlos a ese tipo de nivel, y Javier Aguirre no es de ese tipo de técnicos. Javier Aguirre no es de los que está acostumbrado a proponer y abrir y hacer variantes. Javier Aguirre es otro tipo de estratega. Sabemos qué es lo que tenemos ahí porque es el tercer ciclo mundialista de Javier Aguirre. Como decía Alvarito al principio, no todo es agallas, todo tienes que ponerle inteligencia, tienes que abrir a este tipo de equipos que se te ponen enfrente, y precisamente creo que es ahí donde Aguirre no tiene esa capacidad. Incluimos en la conversación al hermano José del Valle. Pero ¿sabes por qué? Dale, Diony. Mientras se une José. Adelante, Diony. Sí, pero ¿sabes por qué?
porque Aguirre se acostumbró a dirigir a X equipos Así es. que siempre estaban peleando el descenso y se Exactamente. acostumbró entonces a defender, Donde a ser no un tenía la equipo de obligación reacción, de proponer no un equipo de prácticamente acción. nunca. Y Así agrego es. una cuestión más. Habría que recordar aquel gol contra Italia de Jared Borgetti para cuando dicen que se cierran las defensas, fueron 15 toques previos al cabezazo de Jared Borgetti. ¿Por qué antes sí? ¿Por qué ahora no? Porque se acostumbró a un fútbol pica piedrero. Rácano. Aunque se enojen algunos, Asqueroso, entre ellos Aguirre. vomitivo. Dale.